están, amigas y amigos también? Sean todas y todos bienvenidos a una transmisión más de Género y Política. Gracias, ya comenzamos también con las transmisiones de este mes de septiembre. Estamos a 8 de septiembre y les doy la más cordial bienvenida a Género y Política. Les agradecemos muchísimo todos sus comentarios, de verdad son muy importantes. Continúen compartiendo el programa para que esta comunidad de Género y Política sea cada vez más y más grande. Hoy vamos a platicar sobre un libro, porque como ya saben, estamos en Diálogos Feministas y compartimos con ustedes libros que son herramientas de verdad fundamentales para que ustedes desarrollen ese liderazgo y ese empoderamiento, lo nutran con conocimiento. Nos ayuda mucho, mujeres, de verdad, tenemos que seguir haciéndolo. Recuerden que el conocimiento es poder y es una herramienta valiosísima. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que, por cierto, vamos a comentarles, pertenece a una colección de clásicos universales de la formación política ciudadana, editada por el Partido de la Revolución Democrática. Este libro, La esclavitud femenina, de John Stuart Mill, vamos a platicarlo el día de hoy y para ello tenemos a 3 ponentes destacadas feministas defensoras de los derechos humanos, a quien les voy a presentar de una vez. Ayúdenme, por favor, a darle la bienvenida a Yolanda Pedrosa Reyes. Ella es abogada con la especialidad en Derecho Electoral, es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y también preside el Observatorio de Participación Política de la Mujer de dicha entidad. Magistrada, un gusto saludarle y un honor tenerla en Género y Política. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos los que nos escuchan y estoy aquí con ustedes presente. Muchas gracias. Gracias, magistrada. También vamos a darle la bienvenida a Verónica Andrade Soto. Ella es psicóloga y abogada defensora de los derechos de las mujeres. Fue secretaria de Equidad y Género del PRD en el Estado de México y secretaria de Formación de Cuadros en la Central Campesina Cardenista. Actualmente, Verónica es presidenta de la Coordinadora de Unidades Habitacionales en Movimiento. Verónica, un gusto saludarte y un honor tenerte también el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación nuevamente y por permitirme compartir con las invitadas del día de hoy. Y bueno, creo que vamos a tener un diálogo interesante. Gracias. Yo estoy segura de que sí, así que córranle, por favor. También les voy a presentar a la doctora Diana Cristal González Obregón. Ella es doctora en materia penal, de sistema acusatorio, abogada postulante y redactora en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es socia fundadora del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal AC y quiero contarles que es la primer mujer en recibir la venera Justicia et Jus. Es una distinción otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México por su destacada trayectoria académica y sus aportes en la ciencia jurídico-penal. Doctora Diana, un gusto tenerla nuevamente en Género y Política. ¿Cómo está hoy? Muy bien, muy agradecida por todas las bendiciones, por el honor de estar en el mejor programa con los temas más interesantes que nos apoyen a las mujeres y además agradecida de compartir con un panel de mujeres también extraordinarias, a quien les agradezco también que me permitan compartir y retroalimentarnos todas juntas. Pues gracias a las 3 y ya saben, su servidora Gabriela Juárez, un gusto siempre estar con todas y todos ustedes en este programa. Vamos a comenzar, si les parece bien. Yo voy a pedirles, por favor, que me ayuden con un comentario inicial sobre este libro, La esclavitud femenina, de John Stuart Mill. Vamos a comenzar, por favor. Vero, danos tu opinión, tu comentario respecto a este libro. Bueno, gracias, Clau. Y bueno, fíjense que yo quiero comentar cosas que son quizás a lo mejor un poquito, que primero me gustaría que contextualizáramos. John Stuart Mill obviamente nace en 1807, perdón, 6, y fallece en 1873. Hay que entender el contexto social en el que se encontraba en este momento este personaje y la relación que mantiene. Yo quisiera hacer un hincapié importantísimo, aunque existe un gran debate. Algunos estudiosos de la biografía de John dicen que más bien esta gran obra de la que estamos hablando de hoy es el resultado de la gran influencia, y también se dice que por ahí es el texto fiel de la idea de su pareja, de su esposa, con la que compartió este diario, esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres de esa época.
A él se le considera obviamente una persona radical, justamente por estar en ese momento, si decimos 1800, donde se contextualizaba solo y exclusivamente el desarrollo de la mujer en el ámbito familiar. Se suscribía solo y exclusivamente en el ámbito familiar y no se permitía en esa época que las mujeres pudiéramos incursionar en algún otro elemento, ni social, ni siquiera decisorio al interior de la propia familia. Entonces estamos hablando de una limitación total y completa y que obviamente yo reconozco aquí también, les decía yo, la controversia que existe en relación a la participación de su esposa, de su pareja, en la influencia de este escrito, de este libro tan interesante que quiero mostrar, que se llama justamente, que es la edición que editó el Partido de la Revolución Democrática, como un elemento para que las mujeres puedan desarrollar un poco la habilidad de reconocer las situaciones del momento histórico que hemos vivido y que hemos tenido que pasar para poder llegar a lo que seguramente la compañera magistrada presidenta del Tribunal Electoral va a decir, ¿no? La influencia que tuvieron estos primeros elementos para que pudiéramos tener ahora y pudiéramos estar sentadas estas 4 mujeres brillantes en diferentes ámbitos para poder reconocer que tenemos voz. Ahora no solo tenemos voz, afortunadamente tenemos voto y es uno de los elementos fundamentales que tendremos que estar platicando el día de hoy, ¿no? Si quieren dejo ahí para que podamos platicarlo con las demás invitadas. Muchísimas gracias, Vero. Pues magistrada, ya le aventaron la bolita, yo quisiera escucharla y después también escuchar la opinión, por supuesto, de la doctora Diana. Magistrada, coméntenos un poquito más al respecto de este libro, por favor. Bueno, mira, Gaby, a mí me llamó mucho la atención la definición que hacen en el prólogo de este libro, en cuanto lo definen como extraño, radical, fresco y ardoroso. ¿Por qué? Porque en nombre del individualismo se reclama la igualdad de sexos. Y tal como lo dijo ahorita nuestra invitada, ciertamente el haber escrito este libro en la época victoriana, en 1867, 1866, que es cuando nace este libro, ciertamente era una afrenta a la sociedad el hacer este tipo de declaraciones o expresar estos pensamientos que ayudaban a la mujer a su empoderamiento. En una época en la que se consideraba a la mujer, como el comparativo que hace el autor, en comparar a la mujer con los esclavos, en el que dice que aún los esclavos tienen más derechos que las propias mujeres. Entonces, el momento en que este autor le da a la mujer un papel relevante, pues era tachado como una locura, como un exotismo para esa época, ¿sí? Y además, ciertamente, la contribución de este autor es porque él, desde su papel como diputado, impulsó también el voto de la mujer en esa época y era parte del movimiento de sufragistas que había en esa época victoriana. Entonces, de ahí que este libro es importante también dentro de lo que es el terreno de la materia electoral o dentro de la arena política, porque viene a ser uno de los pilares que contribuyen también al fortalecimiento de la democracia en cuanto incluyen a la mujer en estas contiendas electorales. Y bueno, pues para no acaparar todo el uso del tiempo, me gustaría también que nuestra otra invitada también hiciera su participación. Gracias. Claro que sí. Por favor, doctora Diana, el turno es suyo, todo el programa ahorita. Vamos a dedicarlo a ver qué opinan nuestras invitadas sobre este libro. Doctora, la escuchamos. Con mucho gusto, yo aprovecho también, mi querida Gaby, para felicitarte y para felicitar al PRD, porque estos temas son los que sí nos interesan a las mujeres. Y además me sumo a las valiosas participaciones de mis compañeras, la doctora psicóloga y nuestra magistrada presidente, que felicito y totalmente de acuerdo con sus valiosas aportaciones. En mi caso, yo quisiera retomar 2 comentarios que él hace en este libro tan valioso sobre la esclavitud de las mujeres. El primero porque dice John Stuart Mill: la mujer es libre para emprender todas las carreras, pero no emprenderá sino las que le dicten sus facultades naturales.
y habla ahí del proteccionismo masculino asumido por las mujeres, entre otras figuras con el matrimonio. Y también establece él, pocas mujeres se han atrevido a decir lo que los hombres no quieren oír ni entender. Y por último, una frase también que viene a colación por el comentario que valiosamente quiero compartir con todas ustedes, que dice John Stuart Mill, si las mujeres valen algún concepto más que los hombres, es en abnegación. En el seno de la familia, errónea doctrina involucrada e inculcada a la mujer, que ha nacido para la abnegación. Me parece aquí que aun y cuando hablamos de un libro de 1800, tenemos desgraciadamente muchos estragos del cual hemos sido subyugar a las mujeres. En alguna ocasión platicaba con algunos miembros del tribunal en una entidad federativa y me decía una de ellas, es que Cristal, han cambiado mucho las reglas y las mujeres realmente tenemos derecho. Yo les compartí a mi querida Gaby y a mis compañeras que no me parece esto, me parece que seguimos en un estado de derecho, aún con el vaya, amante del sistema penal acusatorio yo, pero creo que seguimos en un sistema de patriarcado terrible. Yo les quiero compartir, compañeras, Gaby ya lo sabe, que como candidata a varias postulaciones, incluso la de fiscal general en la Ciudad de México, he sufrido lo que muchas mujeres hemos sufrido, y digo sufrido porque es cierto. Cuando John Stuart Mill dice, eh, pocas mujeres se han atrevido a decir lo que los hombres no quieren oír ni entender, le comentaba a Gaby, queridas doctoras, magistrada, que cuando yo tenía esta candidatura en la fiscalía para ser fiscal en la Ciudad de México, en muchas ocasiones me daba incluso hasta risa, pero risa ya de ironía, que a personas que me ayudaban en esta campaña, por decirlo, les preguntaban, oye, dinos cuál es el hombre que está atrás de Cristal. ¿Quién es el mero bueno? Porque entendemos que ella es el títere y entonces hay alguien. ¿Quién es el que está atrás de ella para ayudar en la campaña? Y lo digo con esta ironía, en ese momento coraje, pero también ahora con risa, porque parece, es cierto, incluso de propias mujeres, parece que no se acepta el que existamos mujeres como aquí, mis colegas panelistas, Gaby también, donde nos atrevemos a hacer y a decir y a tener una práctica profesional con la feminidad como nosotros la entendemos y con nuestra libertad para poder demostrar que tenemos la capacidad. En todas estas postulaciones que he tenido y como abogada postulante, me he encontrado en un parámetro donde incluso hay personas que prefieren abogados hombres, porque piensan que las mujeres, aun y cuando respeto la labor secretarial, que vale mucho, a las abogadas las ven como secretarias, no las ven como abogadas. En fin, me parece que aun y cuando John Stewart hablaba de conceptos muy importantes para esa época, cuando él refiere, por ejemplo, nuestras instituciones y se refiere a Inglaterra, y dice, no se autoriza a la mujer a desarrollar su originalidad tan libremente como al hombre, pues me parece que estoy escuchando a una persona observando inclusive lo que sucede el día de hoy, donde las mujeres, y lo digo también por las cifras ahora en la pandemia, muchas mujeres sufrieron violencia y esta se acrecentó en el tiempo de la pandemia porque pareciera ser que una mujer entre más abnegada, incluso con esta moral adoptada por mujeres y hombres en el país, en México, es mayor aceptada que una mujer que es independiente y que se ve como nosotras, al igual que los hombres, para transformar y para trabajar en equipo, para hacer cosas nuevas y diferentes. Lo que él hace nos vuelve a marcar lo que siempre hemos entendido. La historia, cuando no se entiende, tiende a repetirse. Y me parece que México está muy, muy alejado. 10 mujeres a diario mueren en nuestro país producto del feminicidio. Quiere decir que aquí en México o eres abnegada o te matan. O eres sumisa o no somos nada. Y cierro con esto, las víctimas que yo defiendo en casos de feminicidio y de violencia de género, cuando llevo las investigaciones, las revictimizan, me incluyo a ellas porque he sido también víctima de violencia de género, y me queda claro que en muchas ocasiones te dicen, oye, es que no creíamos que había sido víctima tú o cierta persona o cierta mujer de un delito porque como eres entrona y eres abogada o mi víctima trabaja, entonces la calidad de víctima y la calidad de credibilidad, la credibilidad se le quita a una mujer
por ser atrevida, por ser independiente y por ser trabajadora. La mujer abnegada sigue siendo tristemente en nuestro país una realidad mayormente aceptada que una mujer independiente. Cuando va una mujer a denunciar violencia familiar, le dicen, oiga señora, mejor cállese porque la va a matar el marido, mejor hágale de comer, Le va a ir tenga peor. relaciones sexuales con él o le va a ir peor. Así Entonces es. creo que eso, Joan Stuart Mill aquí diría, pues no cambió las instituciones de 1800 al siglo que estamos y esta es una realidad y tristeza en nuestro país. Vero, querías decirnos algo, Sí. adelante. Sí, yo creo que justamente por eso yo decía, contextualicemos el momento histórico en el que fue escrito este libro. Efectivamente, no cambian las condiciones, porque incluso John habla muy claro, y bueno, si entendemos que John, su ideología o su doctrina filosófica en el que él funda o fundamenta prácticamente su ideario relevante, es justamente lo que llamaban el utilitarismo, que estaba enfocado prácticamente en el aspecto moral y como que lo moral era lo que tendría que venir a reivindicar cualquier acción de cualquier individuo. Entonces, incluso era parte así como que decir la felicidad, ¿cómo la encontramos, no? Creo que al final de cuentas todo mundo lo que está soñando en esta vida, desde diferentes perspectivas, es buscar la felicidad. Y Joan dice que no podemos encontrar justamente la felicidad si encontramos este tipo de costumbre. Y esta costumbre que viene arraigada desde muchísimos años atrás, siglos incluso, que nos están generando la limitancia. Esa limitancia social que nos impide que las mujeres nos podamos desarrollar, que podamos llevar a cabo ir más allá de las paredes de una casa, ¿no? Porque al final de cuentas, efectivamente, dice Cristal, tenemos todavía esa idea arraigada. Sin embargo, yo sí quisiera ver las cosas positivas que hemos ido logrando, porque bueno, afortunadamente estamos aquí sentadas, podemos ser las voces de muchas mujeres que estamos en las mismas condiciones de violencia, de atraso, de desigualdad, de todas las situaciones que pudieran estarnos limitando el desarrollo afectivo, social, político y todas las que pudiéramos estar vislumbrando, las que hemos sido víctimas y de las que hemos estado sufriendo. A mí sí me gustaría marcar las partes interesantes y las que hemos logrado, porque digo, por eso estamos aquí sentadas 4 mujeres que estamos tratando de vislumbrar y necesitamos generar ese panorama que nos permita ver, y a las compañeras que nos están viendo y a los compañeros que también nos escuchan y que tienen el interés de que generemos una sociedad igualitaria, una sociedad donde podamos empezar a generar, a lo mejor digo yo, no lo vemos en este momento, pero sí yo creo que esta idea que tenía John junto con Gillette, su pareja, de poder encontrar, ya hemos ido avanzando un poco. ¿Cómo generamos esa posibilidad para que estos cimientos que nos dejaron, pues les sigamos poniendo y ahora ya no vayamos con cimientos, vayamos poniendo sus ladrillos y que empujemos que a esas políticas públicas y ese desarrollo en donde justamente la participación política y social debemos de estar comprometidos de poder generar el camino, bueno, de seguir abriendo brecha, porque hay quienes, bueno, Cristal ha abierto brecha en el ámbito jurídico, la magistrada abriéndonos brecha y defendiendo a cientos de mujeres que hemos sido, digo, que hemos sido víctimas de violencia política y que necesitamos dejarles camino y quizás dejar trazado ya cimientos cada vez más fuertes que ayudemos a empoderar a todas las mujeres que quieran participar, pero también a las que no quieran, porque existe de todo, ¿no? Hay caminos para todo y yo creo que sería la posibilidad de empezar a abrirles ese camino y hacerles ver a nuestras compañeras, a la audiencia que nos está viendo, que sí hay caminos, que por eso estamos aquí y que por eso tenemos la posibilidad y que si hay necesidad de seguir abriendo caminos, pues lo seguiremos abriendo, ¿no? Esto ha costado vidas también de muchas mujeres que han dejado su vida en la lucha, en la defensa del medio ambiente, en la defensa del sufragio, bueno, sin fin de posibilidades que hemos tenido y que, bueno, es gracias a muchas de las mujeres que nos han hecho historia, que estamos ahora aquí sentados platicando y tratando
llevar este mensaje a más compañeras de que vean de que no están solas y que podemos entre todas seguir en este camino de seguir abriendo brecha para la igualdad. Así es, yo coincido con las tres y justamente esa es la importancia de tener estos libros, poder trasladarlos a la actualidad. Este libro de John Stuart Mill, La esclavitud, esta situación nos permite justamente hacer una comparación. John Stuart comparaba al matrimonio con la esclavitud. Podríamos incluso traerlo a la actualidad y comparar en lo que hemos avanzado, como dice Verónica, pero qué nos falta y qué nos ha fallado, que pareciera que los años pues no han pasado y sigue exactamente igual. Haciendo esa comparativa, podemos tener esos resultados justamente de ver en dónde hemos avanzado muchísimo y en dónde nos falta. Pero ¿qué les parece si para seguir comentando el libro nos vamos rápidamente a un corte para que no se vayan a ustedes a quedar a la mitad, no se queden entrados, vamos a un corte, vayan por un vasito de agua, unas palomitas y regresan porque este programa va a estar, como ustedes ya vieron, muy bueno, muy útil. Compartan el programa, denos un like, sus comentarios para nosotras son muy valiosos. Por favor, quédense con nosotras, ahorita regresamos. Cuando Stuart Mill se encarga de redactar ese libro, lo hace en un momento difícil y en un momento marcado en donde la desigualdad está totalmente bien marcada, ¿no? Y es a finales de la Revolución Francesa, que es cuando más veíamos que a las mujeres no se les permitía la cuestión de ocupar lugares o cargos o cargos públicos o cargos donde ellas pudieran tomar alguna decisión, donde nosotras pudiéramos tomar alguna decisión que involucrara cierta autoridad, donde aunque en pleno siglo XXI nosotros diríamos ya hemos evolucionado, ya tenemos una idea totalmente diferente, la verdad es que todavía seguimos con aquellos pensamientos de hace bastante tiempo y en donde muchas de las ocasiones seguimos haciendo ciertas separaciones y comparaciones. A mí en lo personal me encantaría algún momento en el que verdaderamente fuéramos equitativos e igualitarios en algunas cuestiones. Si bien entiendo que no siempre podemos asumir las mismas responsabilidades, los mismos cargos, etcétera, por X razón, hablando desde la parte física, creo que en repetidas ocasiones hombres y mujeres hemos demostrado que estamos preparados para mejorar esta situación. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes aquí en Diálogos Feministas. Estamos platicando sobre el libro de John Stuart Mill, La esclavitud femenina, con tres extraordinarias ponentes. Vamos a continuar con el programa. Yo quisiera ahora que nos fuéramos un poquito más hacia el libro. Este filósofo Stuart Mill pues escribió que la esclavitud femenina en 1869 se consideraba él se consideraba uno de los primeros feministas de la historia, justamente por atreverse a escribir de estos temas. Pero yo quisiera preguntarles, ¿qué tan importante consideran que los hombres compartan las ideas feministas para que alcancemos la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres? ¿Es importante? ¿No lo es? A ver, vamos a comenzar, si les parece bien, ahora con la magistrada. Adelante. Bueno, mira, yo considero que es muy importante porque tú no puedes dividir a la sociedad por sexos, hombres y mujeres, sino que una democracia está constituida por todos los ciudadanos. Los ciudadanos están compuestos de esta pluralidad de tanto hombres como mujeres. Entonces, si se van a tomar las decisiones en base a lo que diga solamente un grupo de la población, pues no sería un sistema democrático y por tanto no funcionaría de una forma idónea y correcta, porque estás sometiendo a la otra mitad de la población a la que no le estás pidiendo su participación y la estás dejando ser escuchada. Y precisamente el autor en el libro nos relata que él adoptó muchas de las ideas de su esposa porque consideraban que entre los dos, el pensamiento de los dos hacía un solo pensamiento, que era se fusionaba el pensamiento de los dos y estaban trabajando en un mismo ideal, que era alcanzar la igualdad de las mujeres. Entonces,
realmente sí se puede ver que los hombres pueden contribuir también al empoderamiento de las mujeres, y lo más correcto es sumar que restar, ¿no? Pero es importante, por principio, cambiar también la mentalidad que hay en la construcción cultural que hay en la sociedad, porque mientras se siga pensando que las mujeres tienen que estar sometidas a las determinaciones de los hombres, pues tampoco se va a poder trabajar a la par unos con los otros. Primero tiene que haber el empoderamiento de las mujeres. Para que pueda llevarse a cabo, tiene que haber la sensibilización por parte de toda la sociedad de que tanto las mujeres como los hombres somos seres pensantes, que tenemos el mismo valor, la misma valía, y que no por el uso de la fuerza tú puedas someter a otra parte de la sociedad. Entonces, la fuerza debe de quedar de lado. Lo que deben de prevalecer son las ideas y este tipo de intercambios que van a enriquecer los ideales, ¿no?, de un grupo. Entonces, si vemos nosotros cómo se dan las contiendas políticas, como lo han dicho las otras participantes, tanto Vero como Diana, vemos que realmente la violencia se sigue dando de una manera muy cruel. Se sigue usando el uso de la fuerza pública, es la que está prevaleciendo en las campañas políticas. Los hombres todavía están obstaculizando mucho el hecho de que las mujeres quieran llegar. Hay una resistencia en todos los actores políticos para que las mujeres no alcancen estos espacios. Ha tenido que ser necesario implementar acciones afirmativas y que que las mujeres lleguen a los encargos, pues no de manera voluntaria, sino que ha sido obligatorio. Lo han tenido que poner de forma regularlo en la legislación para que puedan tener estos espacios de participación las mujeres. Si no se hubieran llevado a cabo estas acciones afirmativas, seguiría prevaleciendo que todos los puestos de toma de decisiones sean ocupados por los hombres y que las mujeres sigan trabajando en los partidos políticos atrás de los hombres, ayudándoles a hacer sus campañas, ayudándoles a reunir la gente, ayudándolos a reunir el voto y siempre trabajando tras bambalinas sin reconocer su valía. Me parece verdaderamente lamentable que todavía en los comparativos que hace el autor en el siglo XIX a este siglo siguen prevaleciendo esos mismos fenómenos y esos mismos problemas que en un siglo y medio no hemos podido solucionar. O sea, las mujeres van avanzando lentamente. Y creo fíjese, magistrada, perdón que la interrumpa, porque justo de lo que usted está hablando, se ha avanzado lentamente, pero en el camino, al vencer un obstáculo, ya tenemos el otro, porque sí, efectivamente se ha tenido que implementar, por ejemplo, la paridad, tanto en partidos como en las salas de legislación, pero realmente hablamos de que sí es una paridad, así como dicen en la calle, en el pueblo, sí es neta, porque no es lo mismo y no es garantía de que sea obligatorio, que sea el 50% de mujeres, a que realmente las dejen legislar, porque en otros programas hemos comentado que, bueno, sí, es el 50%, pero las ponen desde lugares donde su decisión, pues, no es meramente importante, o las ponen a legislar cosas en las que las mujeres dicen, no, es que yo quiero en esta parte donde sí es muy importante la participación de una perspectiva de género, de políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Entonces, incluso yo creo que cuando habla, sí, perdón, adelante, cuando adelante. habla del sentido de que es solo un comentario. Un reconocimiento. Sí, vamos, adelante. magistrada, y después Vero, ¿les parece? Sí, un comentario para finalizar y dejar hablar a ver. Pero lo que pasa también es que estamos hablando de la igualdad sustantiva, que todavía no es real. Estamos hablando de una igualdad en número, ¿sí? Una igualdad numérica. Esa igualdad numérica no significa que tengas una igualdad sustantiva. Efectivamente, como lo estás diciendo, ¿quiénes están presidiendo las cámaras? ¿Quiénes están llevando las coordinaciones más importantes en los poderes legislativos? O sea, aunque hay un 50 y 50, el voto que prevalece es el de los varones. Los acuerdos son entre varones. A las mujeres todavía se les está segregando. Entonces, todavía falta trabajar mucho para que las mujeres realmente estén empoderadas y pueda ser una participación sustantiva.
¿sí? Así Ahora es. sí, Así es, perdón. magistrada Vero, adelante. Pero, Gracias, magistrada. Perdón, se pone interesante la plática. Pues es que también, digo, entendemos que este escrito es vigente. Creo que eso sí es, no tenemos discusión porque a pesar de que ya se señalaban algunas cosas, pues, y los avances han sido muy pocos, digo, sí sigue siendo vigente. Y yo hace rato que comentaba en esta situación que decía Gaby, bueno, esa es y lo dice el mismo John, es una producción o un producto artificial la forma en la que se nos reconoce esta participación en diferentes ámbitos, no solo en el político, sino incluso simplemente en el decisorio al interior de nuestros hogares, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque de manera natural, como una costumbre social, se ha dicho que las mujeres estamos limitadas física e intelectualmente, ¿no? Y eso, cuando se proyecta como una costumbre, se hace como que una realidad, ¿no? Todo mundo lo asume como tal. Entonces, en relación a la pregunta que decía Gaby, yo siempre hablo de nuestros aliados, porque hay personas que a través de este sentimiento, también hay que reconocer que John adquirió esa gran sensibilidad, no solo por la relación que tuvo con una mujer visionaria del feminismo, sino también porque él vivió episodios más trágicos en su persona, que lo limitaron y que lo ayudaron a sensibilizarse en relación al problema social, a esa problemática social que él veía desde afuera, de la presión que vivió en su familia, y que incluso lo llevaron a una depresión muy fuerte, y que lo llevaron a sensibilizarse, y algo muy curioso, algo que en la actualidad, si se le reconoce a un hombre, la sociedad, por la costumbre, por este desarrollo patriarcal que hemos tenido por siglos, se le dice al hombre que no puede ser sensible. Y John logró salir, por ejemplo, de su depresión por el estudio y por el amor a la poesía, ¿no? Algo curioso, que el amor a la poesía lo sensibilizó tanto que fue receptible y sensible a la problemática social de las mujeres, que obviamente le transmitían, y yo insisto, porque en esta polémica de todo lo que absorbió en esa postura feminista, fue también a raíz del empuje y de lo que, de la visión que tenía su pareja, esta mujer, que Taylor, que de alguna manera, insistentemente, con sus acciones, con su postura política y social que tenía, lo tuvo que empapar, ¿no? Pero cuando los aliados logran sensibilizarse en la problemática que tenemos, en esas necesidades sociales que nosotros hemos vivido por siglos, es una de las formas en las que necesitamos que esos aliados nos nutran, y que nutran, por eso hablamos de las nuevas masculinidades, logren generar entre sus pares, hombres, esa necesidad de llegar a la igualdad, a esto que soñaba John y que soñaba Haley, la igualdad de género, pero también la igualdad de oportunidades, porque ellos luchaban mucho por la igualdad laboral, por ejemplo, y que entendemos en la actualidad, ante esta situación social internacional que estamos viviendo del COVID, en donde las mujeres tuvimos triples trabajos al interior de nuestras casas para resguardarnos de la pandemia, y toda la carga social y familiar que hemos tenido que estar viviendo todas aquí encerradas, enclaustradas, en aras de mantenernos resguardadas, de mantener resguardadas nuestra familia, y cómo hemos tenido que salvarnos de esto para poder salir en estos foros, ¿no? Afortunadamente, yo en Facebook, en las redes sociales, existen sin fin de mujeres que están saliendo a través de estos medios, y qué interesante que podamos explorar esta forma de generar que nuestros compañeros de lucha, nuestros aliados sociales, varones, tengan esta sensibilidad, ¿no? Entonces yo por eso sí enmarco el que necesitamos
empezar a cambiar este paradigma, estos estereotipos que también en su momento lo señalaron, no como tal, hablando de estereotipos en esa época, pero ahora ya los reconocemos que estos fueron los estereotipos que han estado enmarcando el desarrollo social patriarcal en el que estamos metidos y por el cual estamos tratando de hacer que se caiga, ¿no? Entonces yo creo que esa sumisión política y social de la que hablaba en ese momento Stuart ha sido acompañada de gentes como John y que hay que reconocerle también, porque hay que hacerle ver a los hombres también que también existen estas personas, estos grandes hombres que escribieron esto y que estuvieron acompañados de esta lucha, pues con las mujeres, ¿no? Para que no se sientan aislados de este movimiento y que puedan influir de alguna manera positiva y que generen entre sus pares, hombres, que pueden estar a nuestro lado acompañándonos en la lucha de esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que todos queremos y en la lucha social y política es tener una sociedad igualitaria, en donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. El que las quiera tomar, las toma. El que no, deja caminar a otros, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un espacio también que les permite ver a los hombres que aquí estamos, ¿no? En la disposición de que caminemos juntos. Doctora Diana, adelante. Sí, perdóname, es que yo perdona que está un poquito el sonido fuera como desfasado, un poquito lo escucho como desfasado, por eso me disculpo por la interrupción, pero es que yo quería aportar eso que extraordinariamente han dicho mis compañeras y que me sumo a lo que están diciendo porque estoy totalmente de acuerdo. Yo en lo que escuchaba de estas valiosas aportaciones hice un comparativo. A ver, ¿se acuerdan que Jon Stewart decía que era sobre el conocimiento de la mujer, ¿no? Que trataba el de entenderla y de conocerla a través de su esposa y de las mujeres en esa época. Y él decía, por ejemplo, en su libro de La esclavitud femenina, más imposible llegar a conocer a una mujer sometida a la autoridad conyugal, a quien hemos enseñado, hablando de los hombres, que su deber consiste en subordinarse todo por el bienestar y placer de su marido, y a no dejar ver ni sentir en su casa más que lo agradable. Y también él hablaba, hablando de la sociedad igualitaria, que los enemigos de la igualdad, según John Stuart Mill, es la moral antigua y la moral nueva. Y ahí yo quiero comentarles que yo pienso que la mujer mexicana no ha dado ni siquiera la mitad de la voz ni de las magníficas oportunidades y aportaciones que puede dar. Me queda claro que seguimos, aún y con los cambios, hablando de una desigualdad desde el nacimiento. Y esto por algunos aspectos. El primero, que tiene que ver con la educación. Seguimos educando mujeres y hombres, a los niños y a las niñas, con desigualdades. Yo quiero pensar que no soy de las pocas mamás, pero probablemente sea de las pocas mamás que, tanto sea niña o niño tu hijo, les digo, aquí hay, a ver, si te gusta y eres niña, en mi caso yo tengo una nena, si te gusta el azul, qué bueno, si quieres jugar fútbol, qué bueno, si quieres ser ingeniero, qué bueno, sé ingeniera. Pero me queda claro, por lo que yo escucho y lo que yo veo en las escuelas, con otros padres y madres, que no hay una libertad como tal de las niñas y los niños, y siguen con esta parte moral, muy diferente para mí de la ética, en la que hay unas creencias, una educación donde inconscientemente mujeres y hombres, aunque se hable de igualdad, no se persigue, no se empuja y no se da a conocer, porque seguimos hablando de que las mujeres a cierta edad todavía escuchas, oye, no, que no estudie psicología, por ejemplo, que no estudie derecho, o que no sea doctora porque es una carrera muy larga y no se van a casar. Yo les comentaba a Gaby y a mis compañeras cuando fui federal, que estaba encargada de la coordinación del código, que cuando tuve a mi hija, acababa de parir y me decían en las mesas del Senado y de diputados y en las autoridades, oye, ¿y tu hija con quién la dejaste? ¿No sientes feo? Has de sentir bien feo que tú no estás con tu hija, ¿verdad? Hasta que un día de plano, que soy toda yo atrevida, le dije a uno, oye, ya me harté, tuve una hija, parí, pero no me quitaron el cerebro, te juro, les dije que no me hicieron lobotomía, nada más fui mamá, pero no dejé mi cerebro, ni dejé las mujeres, es decir, tenemos que tener ese trato igualitario y también desde el seno familiar, desde el seno de educación, y otro componente que quiero decir son las leyes. Las leyes, a mí que no me cuenten, Gaby y compañeras, no están hechas para las mujeres. Coincido con lo que dijeron mis compañeras y lo que la magistrada enfatizó, están acostumbrados los hombres a regañadientes,
así, a equidad por número y porque los obligan, porque si no, no fuera así. Porque una igualdad en las leyes desde el diseño legislativo, no tendrías que dar, por ejemplo, un papá la firma para el pasaporte para que tu hijo salga del país. No tendrías las filas inmensas que vemos todos los días y que es una grosería con la pandemia en los tribunales familiares a nivel nacional, donde las mamás están pero formando con niños pequeños porque los padres simplemente no dan un peso de pensión y las amenazan con darles el divorcio o incluso que las dejen trabajar si no aceptan cierta cantidad o no. O sea, las leyes no es posible que existan este tipo de situaciones. En materia penal, ni se diga. ¿Cuántos casos de violencia familiar no tenemos de mujeres que incluso ya denunciados pues tienen que llegar a, o se desaparecen o se desisten porque no existe un avance con perspectiva de género que es muy diferente a la igualdad? Muy triste todavía, el ministro Saldívar se atrevía a decir hace unos días que estaban con cuentas pendientes para la mujer y yo fui de las que les puse en un Twitter con todo lo que yo veo en casos penales. Le dije, mire, qué bueno que usted habla de igualdad, pero igualdad no es perspectiva de género y perspectiva ni se entiende. Algunos te dicen, es como la moda en la que tú hablas como que aplaudes a las mujeres. Les dije, óigame, no, perspectiva de género es ver el contexto. Tienes una mujer profesionista, una mujer magistrada, una mujer psicóloga y abogada, una abogada, tienes una mamá que a lo mejor no trabaja pero está en su familia. Tienes, es entendernos y proponerlo. Y finalmente yo diría, el lenguaje incluyente. No tenemos un lenguaje incluyente. Todavía la ley Olimpia, que yo creo que a Jon Stewart le hubiera dado mucho gusto este tipo de avances, que es un avance que decía nuestra querida psicóloga, pero creo que todavía ahí estamos, aún es un gran avance. Esa ley de Olimpia me parece que es un gran avance para proteger esta intimidad sexual de muchas mujeres, pero me parece que todavía tiene que avanzar más a la violencia de las mujeres contra las mujeres y de hombres contra las mujeres, incluso en las redes. Es decir, si yo no avanzo, tú no avanzas, porque culturalmente tú te estás atreviendo a hacer algo que yo no me atreví. Y él lo decía perfectamente bien, o sea, los enemigos de la igualdad de la mujer, Jon Stewart decía, es la moral antigua y la moral nueva. Y parece que la moral antigua de esa época de 1800 se traslada a esta época, donde ciertamente, y más en la pandemia, la mujer pues quería salir, ¿no? Porque sales y tus hijos, ¿no? O lo Fíjese, que decían, doctora Cristal, por favor, claro. Que ahí la voy a interrumpir porque justamente en el bloque anterior yo les comentaba que justamente Jon Stewart comparaba al matrimonio con la esclavitud, ¿no? Entonces yo quisiera atreverme a robar unos minutos porque ya me están haciendo señas de que hay que irnos a un corte, pero no se nos puede ir esta pregunta. Yo quisiera, y les voy a citar textual, él escribió, ya no quedan esclavos legales, salvo la dueña de cada hogar, así de fuerte. Y justamente ahorita lo que está usted diciendo, doctora Diana, parece que se encrudeció con esta pandemia que vivimos, en donde, como ya decían también, las mujeres, híjole, se nos aumentó la carga, incluso las mujeres que somos y tenemos la oportunidad de ser profesionales, pero que también tenemos hijos, y de pronto éramos literalmente esclavas de una, no una, sino 2 y 3 y 4 actividades que teníamos que cumplir, porque pues en la sociedad en la que vivimos la mujer ha adoptado y se le ha encargado y encomendado y adjudicado ese rol de ser la guía y la que debe de cuidar y criar, educar a los hijos, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles rápidamente que me dieran su respuesta de un minuto cada una para que nos dé tiempo y no me estén aquí echando ojos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que seguimos en ese concepto? Como bien dicen, parece que la actualidad de ese entonces es la actualidad de hoy. ¿Consideran que seguimos con el matrimonio como un sinónimo de esclavitud? Voy a comenzar con la magistrada. ¿Les parece que me den un minuto cada una para podernos ir a un corte? Magistrada, ¿qué opina usted? Considero que sí, se sigue dando igual que en aquella época, porque mientras no se cambie la construcción cultural en la que vivimos, en la que los hombres siguen considerando a las mujeres de su propiedad, objetos, cuerpos en los que pueden usar como ellos dispongan, mujeres que no tienen ni pensamientos ni nada, simples objetos para su satisfacción y para su gusto y para lo que ellos quieran hacer con las mujeres. Y te lo digo desde un enfoque tanto que yo he trabajado en materia civil. Estuve mucho tiempo trabajando en el Poder Judicial. Dentro de mi carrera, dentro del Poder Judicial, veía muchos asuntos en materia familiar y vi casos verdaderamente dramáticos
en donde era un abuso de verdad primitivo, lacerante, el que se lleva a cabo en contra de las mujeres. Igual como lo describe Stuart, que las mujeres no podían disponer ni de su patrimonio, ni de su cuerpo, ni de sus hijos, ¿sí? La situación es exactamente la misma. Si acaso se ha mejorado un poco, pero la verdad es que mientras no se cambie desde la niñez, la forma como están educándose nuestros hijos, como se está educando a la sociedad, estas actitudes de violencia van a seguir replicándose y replicándose en todos los materias, en todas las ramas en las que las mujeres quieran incursionar. Yo he visto aquí mujeres que se dedican, que son ingenieras, que son físicas, y que son maltratadas dentro de sus ámbitos académicos. Mujeres que se dedican a la política, que han sido asesinadas cruelmente, como un ejemplo para las demás que quieran entrar en estos temas. Y en la materia familiar igual, se dispone de su propiedad, de sus hijos, de su tiempo, de todo. No les permiten este crecimiento y este empoderamiento que se requiere para que tengamos una sociedad de igualdad. Y bueno, como es un minuto, le doy el uso de la voz a quien tú consideres, Gaby. Muchas gracias. Pues muchas gracias, magistrada. Vamos, por favor, ¿te parece bien la doctora Diana? Y terminamos con Vero. Mucho gusto. Con mucho gusto. Para mí, si el matrimonio es esclavitud, yo te contesto, ¿cómo están las leyes en México? Sí. Dios nos libre, porque realmente es un sometimiento donde quien la pierde es la mujer. No me parece correcto que, como están diseñadas las leyes para el matrimonio, aún con bienes separados, la mujer tenga que ceder para que acepten divorcio. Tienes que llevar a rastras al marido para que te firme el pasaporte. Tienes que avisar en la escuela, porque si no, no inscribes a un hijo. Y si haces alguna demanda vía civil, yo he tenido clientas que asesoro en materia penal, que como ganan la demanda civil, entonces les inventan violencia familiar en la vía penal, con el ánimo únicamente de amedrentarlas y decirles a mis representadas que mejor le bajen, porque entonces les va a ir peor. Entonces me parece que México sigue teniendo mucho rezago como se concibe un matrimonio, y por lo tanto pues hay una obstaculización en su desarrollo profesional de todas las mujeres, y también en la vía política ni se diga. Cierro rápido con la mujer en la vía política puede hacer muchas cosas. Yo creo que ese tipo de programas es muy valioso, ojalá lo escuche todo México, y que en estas próximas elecciones, entonces sí, se ponga a la mujer primero, porque hay que cuidar el lenguaje, el tratamiento que se nos da a las mujeres, porque si en México no se nos da un lugar en igualdad a las mujeres, desde el lenguaje, el acceso a la educación, el acceso a lugares de trabajo dignos, entonces no va a cambiar nada. Las mujeres tenemos que unirnos, cara, hay mujeres que hombres, y sin embargo, seguimos muchas, digo no nosotras, pero hay muchas mujeres que tristemente están calladas, porque les parece mejor que las acepten por estar calladas, que descubrir esta parte tan hermosa y bonita que tenemos las mujeres, de poder aportar tanto a este país que nos necesita mucho. Muchas gracias, doctora. Vero, te escucho, por favor. Gracias. Perdón. Bueno, pues yo decía hace rato, retomando lo que está Cristal, que efectivamente las leyes no están hechas para las mujeres, y decía yo, no es porque queramos que estén hechas para nosotros, sino que fueran de forma equitativa, que permitieran que efectivamente tenga la razón, saliera a relucir. Sin embargo, yo creo que si traspolamos la época victoriana en la que vivió John, si lo traspolamos a la época actual, es evidente que las mismas carencias, la misma desigualdad. Y esta misma desigualdad que es este tema, es decir, se sigue sometiendo a la mujer a las decisiones del hombre, ¿sí? En todos los sentidos, incluso hasta incluso en los legales. Y por eso nos vemos en tanta desigualdad laboral, política, social, educativa. Y justamente es necesario que se empiecen a generar políticas públicas donde se empiece a tomar el sentir de las mujeres. Por eso, y eso también lo dice muy claro John, al momento de decir que se someten a los sentimientos, ¿no? Se somete el aspecto sensible a ciertos sentimientos, pero de la parte que lo está viendo como tal, en este caso los hombres, que son los que tienen el poder, y aquí empezamos con el juego del poder.
¿no? Donde nosotros no hemos podido acceder al poder. Las mujeres que han tenido cargos de elección popular no ejercen efectivamente el poder, ¿sí? Terminan siendo la mayoría de los hombres quienes terminan o haciendo menor la participación de la mujer y solamente por acciones afirmativas poder reconocer esos espacios, pero donde no existe el verdadero juego, ¿no? El poder no lo ejercemos las mujeres. Eso sí es una verdadera desgracia porque no hemos podido acceder. Y si no, en el momento que no podamos acceder al poder, no podemos generar políticas en beneficio de las mujeres, con una perspectiva en donde beneficiemos la igualdad y la participación de las mujeres reales. Y bueno, en ese sentido, yo creo que es importante que señalemos que vienen, creo que es parte de esta charla, empezar a generar propuestas o donde empecemos a picar o señalar esas ideas que nos permitan abrir ese espacio. Yo por eso también al principio de la charla lo decía, ¿cómo generamos esos espacios? Sí, deben de haber políticas públicas y no con una visión de hombre. Y no porque queramos decir hay que dividir hombres y mujeres, sino porque somos justamente nosotras las que estamos siendo afectadas en esta desigualdad. Y hasta que no generemos ese equilibrio de oportunidades, no podríamos estar hablando jamás de igualdad, ¿no? Así es, Vero, y fíjense que ya le estamos entrando a este tema de bueno, sí, pero ¿y qué hacemos? Y justamente yo en un programa pasado escuché esta frase que decía una de nuestras invitadas, que la perspectiva de género no parezca nada más el apellido de las políticas públicas, ¿no? Política pública para el empoderamiento con perspectiva de género y con perspectiva de género y programa de desarrollo tal con perspectiva de género, y parece que el perspectiva de género, justo como lo mencionan nuestras invitadas, pues ya nada más se lo componen ahí, se lo complementan como apellido, ¿no? Era el apellido así como por moda. Pero ¿qué hacemos para que eso no pase? ¿Qué les parece si comenzamos yéndonos y que ustedes acompáñenme al laboratorio político para que creemos una fórmula de empoderamiento donde podamos gozar plenamente de nuestros derechos, de exigirlos, llevarlos a cabo, hacer políticas públicas que tengan el nombre y el apellido de perspectiva de género y que realmente sean con esta perspectiva? Acompáñenos, y ustedes que nos están viendo, escríbanos rápidamente qué elementos le podemos poner a esta fórmula. Se nos ocurren mucho: sororidad, empoderamiento, liderazgo, pero ¿qué más? Ustedes y las doctoras que me van a acompañar en este laboratorio nos van a hacer una fórmula que no se pueden perder. Vámonos rápidamente a un corte al laboratorio político, no se vayan. Bueno, pues hoy tengo que hacer, me dejaron aquí una tarea, tengo que hacer una fórmula, pero ¿qué le pongo a esta fórmula? Tengo muchos elementos aquí, una fórmula para que las mujeres gocen de este empoderamiento. Doctoras, ya vi que ya están aquí conmigo, por favor ayúdenme, pero ¿qué les parece si antes de que me digan, me pongo lo más importante? Mis gafas para ver con perspectiva de género. No las necesito, porque con lentes o sin lentes yo veo con perspectiva de género. Para quien quiera hacer una fórmula, primeramente se pone sus gafas con perspectiva de género. Así que dígame, por favor, doctora Vero, ¿qué le pongo a esta fórmula? ¿Cómo empezamos? Creo que siempre va a ser importante que exista una forma de que se mueva todo el aparato. Y para que se mueva, necesitamos que exista un presupuesto asignado para que no haya pretexto de que no hay con qué hacer. Ahí está, presupuesto. Ahora sí me pusieron presupuesto aquí. Es que ustedes no están para saberlo, pero luego, híjole, me desaparecen el presupuesto aquí y en todos lados, no crean, Doctora Cristal, por favor, dígame, ¿qué más le ponemos a esta fórmula? Yo le pondría, mi querida Gaby, empoderamiento. Híjole, de eso está mucho. Mucho empoderamiento. Ahí está, se lo vamos a poner. Y es morado, ¿qué tal? Color muy feminista. Ahí está el empoderamiento. Por favor, magistrada, dígame qué le podemos poner a esta fórmula. Igualdad de oportunidades y los mismos espacios para las mujeres, mayores puestos directivos y mejores sueldos.
Eso, eso. ¿Sí escucharon por aquí, verdad, de los sueldos? Sí, sí. De paso aprovechamos aquí, ¿no? A ver si nos escucha nuestra producción. No, la verdad aquí nos pagan muy bien. Yo no tengo de qué quejarme, pero alzo la voz por las demás. Mejores sueldos. ¿Qué más le podemos poner a esta fórmula? Cuéntenme. Yo creo que faltaría también un poco de participación ciudadana, Ok. donde todos le entremos. Todos hay que entrarle. Muy cierto. Ahí está quedando. Denme los elementos finales, el toque final para que esta fórmula explote de lo buena que está. Yo diría algo que tenga que ver con los derechos de las mujeres, darle mayor acceso a los derechos de las mujeres, Ahí está. que las mujeres tengan más acceso, todos los derechos, ahí todos. Le voy a poner también, si le parece bien, a las tres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Le Con voy a su poner, pizca de educación. claro. Ahí está. Instancias internacionales, aquí tenemos muchas. Miren, tengo la CEDAW, Belén du Pará. Aquí hay de todo, ¿eh? Vamos a echarle. Todas esas le vamos a poner. Sororidad también tenemos como un valor muy importante. Empatía. Empatía, muy bien. Ahí está. Sensibilización. Tolerancia. Ok. Muy bien, pues parece ser que esta fórmula ya quedó. Le voy a poner el toque final que siempre le ponemos a las fórmulas en este laboratorio. Sororidad. Ayudémonos entre mujeres a alcanzar ese liderazgo y ese fortalecimiento político que nos va a llevar muy lejos y nos va a seguir abriendo brecha. Yo se la voy a poner. Y como pueden ver, ahí está nuestra fórmula. Funcionó. Funcionó nuestra fórmula, doctoras. Y yo les quiero agradecer a las tres que me hayan ayudado a hacer esta fórmula de empoderamiento y también agradecerles a todas las que nos están viendo por habernos mandado estos elementos que consideran necesarios para estas fórmulas. Muchas gracias. ¿Qué les parece si seguimos con el programa? No se vayan. Vámonos de una vez. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Diálogos Feministas de Género y Política. Estamos hablando del libro La esclavitud femenina de John Stuart Mill y respecto a eso vamos a seguir comentando con nuestras invitadas del día de hoy. Ya hablábamos en temas en cortes anteriores sobre esta influencia de su esposa. Si bien sabemos, Stuart Mill pues fue un defensor de derechos humanos de las mujeres y como diputado incluso presidió la Sociedad Nacional para el Sufragio de las Mujeres. Se casó con la filósofa inglesa Harriet Taylor Mill, de la que platicábamos hace un rato, la cual fue autora del libro La emancipación de las mujeres. Entonces, hablábamos ya un poquito de la influencia que justamente tenía su esposa en él y pues episodios que él mismo vivió que lo llevaron a ser un defensor de las mujeres. Pero yo quisiera que me dieran rápidamente cuál fue realmente la influencia en John sobre Harriet en John. Podemos empezar ahora, por favor, con Vero. Gracias. Bueno, pues yo creo que básicamente la idea, hay que reconocer que Taylor fue pues una mujer con ideas feministas. Es decir, ella estaba en la lucha porque fuera reconocido no solo el sufragio, sino que se le reconociera sobre todo en el ámbito laboral. Es decir, ella tenía la claridad de que si las mujeres se podían desarrollar en el ámbito económico y hacer aportación económica, es decir, al desarrollo de su sociedad, eso iba a permitir y generar una sociedad más igualitaria. Y bueno, no está por demás comentar que incluso en la actualidad, nuestra reforma, la nueva reforma laboral, eso es lo que intenta señalar, el reconocimiento del trabajo de la mujer, y en defensa de la mujer, que ahora existen existen artículos muy claros donde se le tiene que dar la participación activa a la mujer, porque como decía Taylor, y que influenció en este caso a John, la participación económica de la mujer era fundamental, y en la actualidad las mujeres que pueden lograr un desarrollo económico independiente es quienes tienen la posibilidad de empezar a romper los estereotipos de sujeción y de sometimiento
con en el que Taylor con John, porque John retoma muchas de sus obras, efectivamente, que la mujer debe tener esa libertad económica que le permita el desarrollo y la contribución efectiva y real a la sociedad. Te agradezco mucho, Vero. Rápidamente me regala su opinión, por favor, magistrada. Claro que sí. Bueno, mira, yo advertí que John hizo un comparativo admiraba a su esposa tanto que la consideraban ser tan inteligente, que tenía un elevado espíritu y que él aproximaba el pensamiento de su esposa a la sabiduría misma. Y él consideraba que las mujeres tenían un espíritu tan humanista que podían identificar problemas que los hombres no pueden identificar. Entonces, él decía, si todas las mujeres se les diera la oportunidad de expresar sus ideas y de que pudieran contribuir en el mejoramiento de nuestra sociedad, pues serían ellas unas grandes guías para toda la humanidad. Entonces, él decía, al considerar todas estas cualidades de su esposa, él consideraba que todas las mujeres tenían estas cualidades y que en base a estas cualidades aportarían muchísimo a la sociedad y por tanto él consideraba que se les debería dar la oportunidad de que expresaran sus ideas. Tú no puedes descalificar a alguien si ni siquiera has visto cómo trabaja. Entonces, de entrada ya la descalificación, sin conocer sus virtudes, su temperamento, su fortaleza, su templanza, para él era algo lamentable y por eso él traía esas ideas al Congreso donde él era diputado y las expresaba abiertamente en la tribuna y era descalificado por sus compañeros como una locura lo que él estaba exponiendo. Cómo él valoraba todas estas cualidades de las mujeres cuando los hombres ni siquiera las consideraban. Entonces, él tuvo la oportunidad de considerarlas al vivir de esta manera tan cercana con su esposa y porque la amaba profundamente. Entonces, la tenía idealizada. Y en este ideal, él también idealizaba a todas las demás mujeres. Así es, y justamente tratando de entrarle un poquito a esa parte, me gustaría comentar con la doctora Diana Cristal. Cuando Stuart Mill escribe este libro de la esclavitud femenina, pues eran tiempos en que las normas sociales consideraban que las mujeres eran justamente, como lo estaba mencionando ahorita la magistrada, pues inferiores tanto física como mentalmente de los hombres, por lo que el menester o la encomienda, el trabajo real de los hombres, pues era meramente cuidarlas, doctora. ¿Qué tanto se mantiene esa ideología en la actualidad y qué podemos, ya vamos a entrar en esta parte de las propuestas, qué podemos comenzar a hacer para erradicar esa visión que se tiene de que realmente el hombre es quien debe cuidar y proteger a la mujer? Con mucho gusto, mi querida Gaby, y me sumo a lo que dijeron mis compañeras en el panel tan valiosamente. Fíjate que ahí me vienen tres ideas. Lo que él decía con respecto a la mujer protegida por los hombres con la figura del matrimonio y que le impedía al hombre de esa época conocerla más allá de lo que de manera afirmativa o bonita podía aportar en su labor de sumisión, ¿no? Ahí me parece que su esposa jugó un papel muy importante porque tuvo una mujer, yo creo, muy adelantada a su época, con ideas parte de adentro, ¿no? Ideas que le apoyaron para poder conocer las capacidades de las mujeres. Recordemos que en esa época, se acordarán, queridas compañeras, que él hablaba de que en esa época las mujeres no se concebían para poder ocupar puestos estratégicos, puestos de decisión, porque principalmente se les concebía en el hogar, ¿no? Como la cara bonita. Me parece, y considero que mis compañeras, al decir la doctora, la magistrada, también en el sentido de, en la medida que las mujeres nos abramos camino para ocupar cada vez más puestos, lugares, funciones estratégicas en el país con capacidad de decisión, esa es la única manera en la que podemos abrir brecha para todas las demás, porque desgraciadamente considero también con lo que dice la magistrada y nuestra psicóloga, bueno, hay muchos cargos sí que se han dado a mujeres, pero no son estratégicos, siempre están como de adorno.
viéndolo de manera muy honesta. Entonces, si no tienes una posición donde las mujeres pueden hacer cambios estratégicos para crear políticas públicas que abran la brecha para todas las demás, entonces no vamos a poder avanzar. Y también recordaba un poquito lo que él decía sobre la errónea doctrina, decía Jon Stewart, inculcada a la mujer que ha nacido para la abnegación. Creo que tenemos que cambiar esta abnegación por una valentía, por tener la valentía y el coraje cada vez más de poder crear esta figura incluso política de las mujeres. Yo creo ahí, y cierro con esto, que ni siquiera en materia política, Gaby y doctora y magistrada, no tenemos una figura como checklist de los requisitos que tenga o que pueda aportar una mujer en la política con esta feminidad y con estas aportaciones que como mujeres podemos dar. La verdad es que hemos sido metidas en un molde para hombres en todos los sentidos. Eres mujer, pero tienes que adaptarte al molde judicial, al molde político, al molde profesional, al molde de lo que se espera de nosotros. Y él lo vivió en esa época. Me parece que Taylor fue una gran... Sí, me parece que las mujeres podemos crear todavía con mucho más expectativas, con mucho más liderazgo, con mucho más apertura, figuras incluso creadas de puestos laborales que ni siquiera se tienen ahora y que bien pueden ayudar. En materia de compliance penal, que ahorita que la escuchaba me acordaba un poquito, yo tengo casos como abogada penalista en compliance penal, donde las empresas son responsables incluso por temas de acoso, por temas de abuso sexual, por temas principalmente de acoso y abuso sexual. Y me queda claro que hay de manera involuntaria muchas posiciones donde las mujeres nos arrinconan, te arrinconan de tal manera que no puedes decir nada, porque se entiende que tú tienes que estar acostumbrada a, y si no, pues no trabajes. Un día un magistrado me dijo, en un caso de abuso sexual, platicando con otros hombres, yo les comentaba que abuso sexual se refiere no nada más a un tocamiento en las partes íntimas, es tocamiento que causa hasta lascividad en cualquier parte de tu cuerpo. Y hay mujeres en las que yo no puedo llegar y hombres que, ay, te toco el hombro, sí, pero a lo mejor alguien hace esto porque no te gusta y se cumple la tipicidad que te pide por los presupuestos del delito, los códigos penales. Y sin embargo, en esa plática, prometo cerrar con esto, decían algunos hombres, no, lo que dicen esas mujeres no es cierto porque, a ver, ¿qué tiene de malo que le toquen la pierna? ¿Qué tiene de malo que le toquen el hombro? Y un magistrado le contestó, a ver, ¿a ti te gustaría que yo llegara de la pronto y te tocara así la pierna y el brazo? Y contestó el otro, no. Entonces, ¿por qué una mujer se tiene que entender que tiene que aceptar por abnegación, de la que hablaba Jon Stewart, muchas incomodidades y muchos delitos en los que no se espera que hagamos cambios? Entonces yo creo que en esa posición Taylor fue una gran compañía, fue una gran líder per se. Y retomando lo que nos preguntabas del matrimonio, yo creo que el matrimonio, que todavía México está muy lejos de verlo así, pero debe ser concebido, y también en la parte laboral, como hombres y mujeres, cada uno con sus propios valor, con sus propias expectativas y prioridades, que conviven en igualdad, entendiendo en perspectiva de género que los incluye a ambos, el contexto en el que se desarrollan personal y profesionalmente hablando, para poder aportar y ser equipo. No es que uno esté atrás del otro y que se suman, no, son equipo. Y no nada más de la familia, sino como ciudadanos en México. Somos un equipo donde tenemos que juntos construir, pero también darnos nosotras un lugar que al día de hoy en México no veo que estemos en ningún lugar digno que merecemos las mujeres. Se nos está terminando el tiempo del programa, pero todavía nos queda un segmento final, así que no se lo pierdan, por favor. Vamos a hacer, se nos ocurre, así como dijo ahorita la doctora Diana, un checklist de qué necesitamos las mujeres para lograr ese empoderamiento y ese liderazgo, por fortalecernos políticamente para participar en las decisiones más importantes de nuestra sociedad y de nuestro país. ¿Qué les parece si nos acompañan a ese segmento a hacer este checklist? Pero mientras vamos a ir rápidamente a un corte. Mientras, por favor, sigan comentando este programa, compartiéndolo en Facebook, en YouTube, pueden ir ustedes si no lo vieron, ahí encuentran este y todos los demás programas de género y política. Este programa con perspectiva de género que el Partido de la Revolución Democrática hace posible para todas y todos ustedes. Vamos a ir rápidamente a un corte, no se vayan.
se me planteaba una pregunta sobre qué opinaba sobre el que en el matrimonio todavía se creyera o que algunas mujeres creyeran que es un sinónimo de esclavitud. No lo creo, y bien podría decir que a lo mejor los hombres en alguna situación, en algunas relaciones, tienden a ser los maltratados, ¿no? Y tienden a ser la víctima, y no necesariamente estamos hablando del género femenino. No creo que esa sea la respuesta a todo. No creo que la cuestión de un matrimonio sea un sinónimo de encarcelamiento o de algo malo. Simplemente es cuestión de visión, de puntos de vista, de ángulos, y de la persona con la que tú decidas pasar el resto de tu vida, ¿no? Si la mujer aún sigue siendo víctima o segregada en algunas cuestiones, sí lo sigue siendo, así como también algunos hombres lo siguen siendo en alguna cuestión. Y dejando de lado totalmente el tema género, creo que también si nos involucramos en el tema de segregar, de separar, de comparar, también tendremos que involucrar el tema de la cuestión económica, de los niveles económicos, y entonces sí hablaríamos de una verdadera segregación. Creo que lo que deberíamos de hacer para mejorar esta situación y verdaderamente volcar las palabras y darle la importancia a autores como Stuart es el regresar al verdadero significado, no siempre buscar el beneficio o buscar manipular las palabras en pro de lo que yo quiero, de lo que yo busco. Y si verdaderamente todos nos evocáramos a buscar un beneficio mutuo, un beneficio colectivo, las cosas mejorarían un montón, ¿no? Y todo radica de uno. Ya estamos con ustedes, lamentablemente, ya en el último segmento, la recta final de nuestro programa del día de hoy, de Diálogos Feministas, donde hablamos de este libro muy importante, que, por cierto, si ustedes quieren adquirir, pueden acudir a las oficinas del PRD en Avenida Benjamín Franklin, número 84. Pueden encontrar ustedes, pues, la Oficina Nacional del PRD, en donde, por cierto, hay una librería. Pueden encontrar ustedes esta colección, la librería Ágora, así se llama, en donde los libros, todos los libros que ha editado el PRD son totalmente de acceso gratuito para quien guste ir. Mujeres, vayan por su libro, este libro, por favor, de John Mills, vayan por su libro de la esclavitud femenina, para que puedan tenerlo, y cuando lo lean, ven este programa y nos vamos a complementar y entender mucho mejor. Y si no, pues les van a hacer ahorita, al ver este programa, la inquietud por leer este libro. Así que vayan por su libro, por favor, que es de acceso gratuito. Como dije, pues llegamos ya a la recta final del programa del día de hoy, y yo quiero pedirle a nuestras invitadas que hiciéramos este checklist del que hablaba la doctora Diana. ¿Qué hacemos las mujeres para empoderarnos? ¿Qué nos falta? ¿Qué políticas públicas nos proponen ellas? Vamos, por favor, el programa ya se está terminando. Me gustaría empezar con la magistrada. ¿Qué necesitamos las mujeres para empoderarnos? ¿Qué políticas públicas propone usted? Adelante. Bueno, mira, Gaby, yo estaba escuchando hace unos momentos a mis compañeras, a la doctora Diana, que hablaba de manera señalando que había que mejorar las leyes. Yo considero que todavía debemos ir un poco más allá. Claro que las leyes son perfectibles, pero considero que además de este perfeccionamiento en las leyes, es necesario la profesionalización de los impartidores de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ellos tengan un asunto en sus manos, sepan identificar una problemática en cuanto a que se toque un tema de desigualdad o de discriminación, o un problema en el que ellos puedan ponerse los lentes violetas y poder identificar todos estos problemas y resolver de una manera más apegada conforme a los derechos humanos, y poder de alguna manera contribuir al empoderamiento de las mujeres. Cuando una mujer tiene una resolución justa, le da más confianza de poder acudir ante las autoridades. Muchas mujeres no acuden ante las autoridades porque hay ciertas deficiencias en la impartición de justicia. Y bueno, no quiero ahondar más para darle también oportunidad a mis compañeras de que también ellas expresen algunos puntos de vista respecto a esta temática de la impartición de justicia. Muchísimas gracias, magistrada. Vero, te escuchamos. ¿Qué propones? ¿Qué políticas públicas son necesarias? Híjole, hablar de políticas públicas en un minuto va a ser muy complicado.
Pero yo quisiera dejar una idea fundamental y creo que pudiera ayudar a generar de esto que hablábamos y que señalaba muy claro Cristal. Creo que todo empieza a través de reeducarnos en una sociedad con cero estereotipos, con cero formas de pensar en cómo oprimir o reprimir a la otra persona y que nos permita la mejor sociabilidad, ¿sí? En un ambiente sano y en un ambiente de mejor bienestar. Y eso creo yo, y estoy convencida, que solo lo vamos a adquirir a través de la educación. Entonces, las políticas públicas que deben de impulsar legisladores, sociedad civil y todo el mundo que estamos interesados en que esta sociedad mejore y sea igualitaria y sea más equitativa, es que generemos una educación desde los inicios, es decir, educación básica, en donde se considere y se entienda que los estereotipos, particularmente a las mujeres. Para que esto genere como que la ola, ¿no? Empieza con niños y termina en una educación universitaria con la posibilidad de que todos entendamos de que las mujeres tenemos derecho a todo lo que tienen derecho los hombres. Y eso permitiría abrir el camino, hablando de educación sexual, hablando de educación profesional, hablando en todo el ámbito educativo, dar una política que permita la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Y con esto generar una idea de una sociedad más justa, ¿no? Si nosotros logramos, yo estoy convencida que si nosotros logramos entendernos que todos tenemos una diversidad, que existe diversidad de opiniones, diversidad de ver el mundo, de entenderlo y de explicarlo, en conjunto con borrar los estereotipos que han señalado y que le han dado auge al patriarcado, va a permitir que las nuevas generaciones y nosotros que nos reeduquemos, ¿sí? En una forma diferente de ver el mundo, es decir, donde tenemos oportunidad, hombres y mujeres, de hacer todo lo positivo en beneficio de esta sociedad. Y yo creo que es algo que nos ha faltado en México, ¿no? Han habido políticas de intento de educación sexual donde efectivamente la educación sexual se considera una forma de equidad, donde las mujeres pueden defenderse de la opresión de hombres, ¿sí? Con una perspectiva totalmente igualitaria, ha sido frenada en este país y no ha permitido que avance. Entonces, en la forma en que nos reconozcamos en esa igualdad, en esa diversidad, yo creo que podremos avanzar. Yo creo que ahí le dejaría una propuesta que yo creo que tendríamos que impulsar todos, y además en todos somos ahora protagonistas de esto, ¿no? En esta pandemia, más que nunca nos dimos cuenta de la importancia de la educación y de que los educandos tengan otra forma de educar y que las políticas de la educación actual deben de girar en torno a otra situación. Y en torno, pues, que nos beneficie a todos, en beneficio de una sociedad en la que todos estamos inmersos. Y no estoy hablando nada más en beneficio de las mujeres, sino en beneficio de la sociedad en general. Así es, Vero, como dices, esta situación que estamos atravesando pues ha sacado a flote muchas debilidades que tiene no nada más nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de justicia, en fin, ha sacado a relucir pues muchas situaciones en las que estamos viviendo y que son necesarias que actualicemos. Entonces, haciendo este checklist, vamos a tener que, como ya estamos escuchando, reeducar a nuestra sociedad, educarla ahora con nuevos modelos que incluyan la perspectiva de género real. Tenemos que también las mujeres ser más valoradas, que los hombres realmente generen este ambiente de igualdad. Pero doctora Diana, ayúdeme completando por favor este checklist. ¿Qué más hay que hacer? Con mucho gusto, mi querida Gaby. Mira, yo me sumo a lo que magistralmente dijo nuestra magistrada sobre el atender esta profesionalización de los impartidores de justicia y atender casos de discriminación. Me encantó cuando dijo ella los lentes violeta, ¿no? Creo que sí faltan totalmente en muchas personas, y es que en la gran mayoría de la población, estos lentes violeta para entender, como lo establece perspectiva de género, incluso ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal
como una auto diferente para atender cada uno de los casos que nos ocupan. Y también me encantó como dijo nuestra psicóloga y abogada, el reeducarnos, porque ciertamente todas y todos tenemos que reeducarnos en todas las esferas. Yo agregaría además que como parte de este checklist, primero que nada, se tiene que dar un mayor acceso a la educación a las niñas y a las mujeres. Me parece que ahora más con la pandemia que se han remarcado más las carencias que tenemos, yo incluso invitaría a no solamente al extraordinario PRD, sino también que invite a su vez a todos los demás partidos, al gobierno local y federal, a que este acceso a la educación a las niñas, más marcadamente a las niñas, lo digo así, pues se dé y a mujeres, porque ciertamente por esta subyugación en la que se vive de las mujeres, muchas niñas y muchas mujeres han desertado con la pandemia a la educación. En muchas ocasiones porque no se puede atender la casa, a muchas de ellas las tienen reprimidas en las casas atendiendo las labores del hogar, y por otras ocasiones porque no se tiene acceso a la tecnología y las niñas han tenido que regresar como en tiempos, en siglos anteriores, a funciones de apoyo en la casa y privándolas de su derecho a la educación. Yo proponía, en lo que les decía, que esas teles, por ejemplo, que hay en el Zócalo, esas pantallas que hay en auditorios, Auditorio Nacional, en todos los lugares a nivel nacional, que las utilicen los gobiernos, tanto federal, local, qué grito ni qué nada, que las utilicen para que entonces en televisiones y en pantallas grandes apoyen a los esfuerzos que se requieren ahorita más que nada en la pandemia a las niñas, que muchas mujeres y niñas han desertado en su educación por esta pandemia. 2, me parece que las mujeres, además de un acceso que se les dé prioridad e intenso a la educación, tienen que tener conocimiento de sus derechos. Muchas mujeres y niñas son violentadas, hay trata de personas, violaciones, abuso sexual, hasta el feminicidio, que es la violencia más extrema, porque desconocen sus derechos. ¿A qué me refiero? Todas aquí, las 4, hemos experimentado en la vida profesional al menos algún caso donde, analizando un caso que nos llega como abogadas, como psicólogas, donde la violencia comenzó con una violencia moral, una violencia económica y terminó tristemente en lesiones e inclusive en la muerte. Entonces, en la medida que las mujeres mexicanas en esta ciudad y a nivel nacional conozcamos qué derechos tienes, que tienes derecho a tener una libertad sexual y a decir no, que tienes derecho a decir no me toques, que tienes derecho a trabajar, que tienes derecho a expresar tus opiniones, tienes derecho a la salud, entre otros, que muchas veces las mujeres desconocen y por eso son abusadas. Como 3, les diría, necesitan urgentemente las mujeres tener más acceso a los lugares de apoyo. Me refiero a lo que establece la Ley General de Víctimas, donde más allá que la vía judicial, pues está hablando también del derecho de las mujeres también y bueno, de hombres obviamente también, pero desgraciadamente las mujeres en esta desigualdad por nacimiento que muchas veces observamos en la práctica, acceso a lugares de asistencia, apoyo psicológico, acceso, por ejemplo, a grupos, que se creen grupos o se invierta más en los que ya están por parte del gobierno, donde las mujeres empresarias de aquellas empresas chiquitas o familiares se les den los apoyos, capacitación gratuita, acceso a tecnologías. Ahorita con la pandemia se ha acentuado las carencias tan grandes que tiene nuestro país en materia tecnológica para avanzar en la vía laboral y en la vía educacional. Me parece que si se apoya con más grupos a mujeres para que accedan a espacios donde puedan desarrollar su empresa, su capacidad, pues entonces se les está impulsando para que puedan salir adelante. Y finalmente, canal de denuncias, que va a la parte siempre que decimos las mujeres. De nada sirve que una mujer en una empresa denuncie que está siendo acosada o violentada si no pasa nada. Muchas mujeres incluso no denuncian tampoco en instituciones públicas porque dicen voy a denunciar y simplemente no pasa nada. Entonces, en la medida que de manera privada y pública existan canales de denuncia que se traduzcan en un mayor acercamiento y tratamiento específico a un caso, ya sea de empresas o que se traslade a una denuncia, a una querella, y que se haga justicia y que exista un Estado de Derecho, entonces va a haber consecuencias para los agresores y va a haber consecuencias para aquellas derechos que cuando las mujeres más bien son violentadas en sus derechos. En la medida que no hagamos nada y que una mujer denuncie y no existan casos excepcionales como la ley Olimpia, que yo la aplaudo que ya existe, entonces no va a cambiar nada.
Así es, pues lamentablemente yo tengo que agradecerle su participación en el programa de hoy. Como conclusión personal, yo creo más leyes Olimpia, más educación con perspectiva de género, con real perspectiva de género, más atención en estos puntos en nodales que nos van a brindar un futuro realmente igualitario. Yo creo que tenemos que empezar desde ahorita para ver resultados, tal vez con nuestras hijas, pero de eso se tratan las luchas feministas, las luchas de las mujeres, las luchas que garanticen nuestro goce pleno de nuestros derechos. Yo quisiera pedirles rápidamente, yo sé, Vero, que hablar en un minuto de estas cosas, pues ni dónde, ¿verdad? Porque el tiempo no nos alcanza, y mucho menos para una conclusión, pero yo les voy a pedir que a razón de medio minuto nos regalen cada una su conclusión, pues el tiempo se nos ha terminado. Magistrada, por favor, regálenos su conclusión para el día de hoy. Bueno, mi conclusión es que tenemos que seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres. Mientras las mujeres todavía no logren entrar en estos espacios y tengamos que vencer todos estos obstáculos, se tienen que ir perfeccionando tanto las leyes, las políticas públicas, la cultura en general de la sociedad, todos estos elementos que son clave para generar un cambio. Mientras no sigamos trabajando en ellos, vamos a seguir allí estancadas, vamos a ir lentamente, para poder alcanzar la cúspide que nosotros queremos. Entonces, creo que todos podemos poner nuestro granito de arena para empezando por dentro de nuestros núcleos de trabajo, de nuestra familia, de las amistades, ir también culturizando a nuestra gente cercana, para que también ellos vayan entendiendo de qué se trata esta lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad dentro de nuestra sociedad. Y creo que si trabajamos todas las mujeres de forma en red, como lo hacemos muchas, vamos a tener poco a poco, estas redes se van a ir yendo por toda la sociedad para ver nosotros mejores resultados. Entonces, creo que la lucha debe de continuar, no debemos parar, vamos por el camino correcto, hemos logrado y avanzado en muchas cosas, pero todavía tenemos más por delante y temas en los que las mujeres que están en el legislativo son una pieza clave para lograr estos cambios también. Muchas gracias, magistrada. Vero, por favor, escuchamos tus conclusiones. Bueno, pues yo quisiera, pues más que una conclusión, yo quiero hacer un reconocimiento a la labor que en su momento hicieron estos grandes visionarios, ¿no? Hablando de George Stuart y su esposa, su pareja, porque generaron, pues de alguna manera la semilla, ¿no? Pusieron ahí la semilla de entender que efectivamente, pues hay que romper paradigmas, hay que romper costumbre, hay que romper aquellas cosas que, hay quienes dicen, la costumbre es buena, la costumbre no siempre es buena. Hay costumbres que se deben de mantener como algunas costumbres culturales, incluso no todas. Por eso hay algunos lugares donde está luchando para que no existan costumbres en Asia, en África, en contra de los derechos de las mujeres. Pero sí aquellas costumbres que nos permitan en que empecemos a generar una sociedad más igualitaria. Y decía John justamente, reconociendo la labor, imagínense, tan complicada de aquella época en donde que alguien hablara en beneficio de las mujeres, y además que no fuera del sexo femenino, pues toda la implicación de consecuencias que debió de haberle generado en ese momento, ¿no? No dudo el por qué haya caído en una depresión contra todo este choque cultural e ideológico que él empezó a generar y en el que se le llamaba que era todo un reaccionario. Entonces, yo creo que este libro sigue siendo algo de la actualidad, nos sigue describiendo a la perfección la problemática social que seguimos viviendo las mujeres, pero también nos sigue dando una idea clara de cuáles son los elementos que debemos de vislumbrar nosotros como mujeres y nuestros hombres aliados para que podamos seguir abriendo el camino.
Y el camino está muy claro, es romper con esos estereotipos, que obviamente, les decía yo hace rato, no lo señalan ese actuar como tal, pero es romper con los estereotipos, romper con esa costumbre en la que se cree que las mujeres no tenemos capacidades intelectuales, ni físicas, ni de ningún ámbito para poder estar en las mismas condiciones que el hombre. Y lo peor de todo, que antes se creía, ¿no? Y que con esta obra se empezó a abrir el camino, es decir, que sí podemos generar participación social en beneficio de nosotras mismas y de la sociedad, que nos ayude a generar unas mejores condiciones laborales, sí, que era, les decía yo también, es una de las grandes aportaciones que hicieron, que nos permitan entender que la participación de la mujer también le da un tinte de igualdad, que le da un tinte que le permite a la sociedad entender la otra parte que no ha sido vista. Cuando no entendemos, o cuando la sociedad no ha logrado entender lo que nosotros pedimos a gritos, a vidas, a muertes de muchas mujeres, es que simplemente se nos haga ver y que se reconozca que tenemos las mismas posibilidades que los otros, que la otra parte social, que es el hombre, y que requerimos en esta sociedad de esa visión que se conjunta y se complementa para que exista una sociedad en la que todos podamos, efectivamente, como lo dice la doctrina utilitarista, ser felices, ¿sí? Donde no solamente estemos regidos por una moral, sino que también estemos regidos por la inteligencia, por todos estos elementos que a lo largo de más de un siglo, de siglo y medio, se han generado para que todos estemos en igualdad de condiciones, donde una niña no tenga que sufrir de violencia doméstica desde pequeña, o que no se le permite eso a una vida libre de violencia, como a las que queremos participar en ámbitos profesionales, políticos o sociales, y donde también es necesario que las mujeres participemos. Yo no juzgo a las mujeres que dicen, que le dicen, es que ¿por qué no te sales de ese ámbito, de esa violencia? Pues es que se genera todo un círculo social, político, psicológico, en donde no es sencillo. ¿Cómo generamos para que las mujeres que están en ese trance de reconocerse a sí mismas, cómo les ayudamos a que salgan? Y estos libros, que le agradezco a esta institución política que difunda y que además regale, yo creo que nos dan elementos fundamentales para que empezamos a conocernos a nosotras mismas, y que esto nos den elementos para abrir un panorama diferente que les ayuden a las mujeres que están en vías de decisión de salirse de esos círculos, y donde vean efectivamente a través de estos diálogos una forma de podernos comunicar y de poder sacar las dudas y sobre todo de encontrar respuestas. Muchísimas gracias, Vero. Y por último, pero por supuesto no menos importante, doctora, regálenos tu conclusión rápidamente porque se nos está terminando el tiempo. Antes de irnos me gustaría escucharte. Con mucho gusto, mi querida Gaby, me sumo a lo que dijeron valiosamente mis compañeras, y además mencionar, mira, ciertamente las mujeres hemos abierto brecha a través de muchas que han dado su vida. Hace muchos años la educación estaba únicamente con acceso a los hombres. Gracias a muchas mujeres, las mujeres tenemos acceso a la educación y también acceso a muchos espacios. Sin embargo, creo que nos quedamos ahí. Me parece que en México, escribí esta frase mientras la escuchaba, tenemos que entender entre las mujeres que debe haber cero indiferencia y sí proactividad. Cero indiferencia y sí proactividad. Y me refiero a que debemos de dejar de estar calladas y hacer algo, hacer muchas cosas. Las mujeres violentadas son mujeres solas, son niñas solas. Cuando están en un círculo de violencia se sienten solas porque no tienen acceso a apoyos, y creo que debe haber más espacios en el ámbito laboral, espacios donde el canal de denuncias en materia privada o en las instituciones públicas sirvan como un acercamiento para redireccionar aquellos casos que se tienen de violaciones a derechos de las mujeres o casos de violencia de género en general, para que tengan un seguimiento y un direccionamiento que sí las apoye y no se quede nada más con una exteriorización, si es el caso, del problema. Me parece que debe haber más espacios también
para que las mujeres, tanto vía digital ahora con la nueva realidad que enfrentamos del coronavirus, nuevos espacios incluso digitales, aprovechando redes desde Twitter, Instagram, Facebook, que incluso yo le propongo al PRD que pueda hacer y se va a elevar muchísimo más del gran liderazgo que ya tiene, para que pongan spots o pongan espacios para que las mujeres en las redes, desde Facebook, insisto, todas las que existen, sepa que puede hacer clic y pueda tener acceso a apoyo psicológico, apoyo judicial, apoyo también legal, para que sepan qué hacer y entonces se cumplen las leyes, porque solamente así se pueden crear puentes para que la problemática que tenemos las mujeres se traduzcan en políticas públicas que son acciones que sirvan de puente para traducir y más bien para transformar no solamente instituciones, sino que logremos cambios en el país. Cero tolerancia a la violencia de género y sí al empoderamiento de las mujeres. Felicito al PRD, por favor, porque agradezco que den de manera gratuita estos libros que pido a todas las mujeres que nos escuchan y niñas ahora con la pandemia que vayan, por favor, ese acceso gratuito, que los tengan. Es una colección que yo también ya leí, que es muy buena, y que los empiecen a leer, porque la cultura no solamente es de las escuelas, sino la cultura también es en casa. Y qué mejor ahora con esta oportunidad que nos dan, que de manera gratuita accedan a estas obras clásicas, que es un círculo de la historia y que bien les va a ayudar en su realidad. Pues, aprovechando que estamos contigo, te agradezco mucho, doctora Cristal, que hayas estado el día de hoy con nosotras. Muchas gracias. Encantada, precioso, un honor y las felicito. Gracias, doctora. Vero, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Género y Política. No, al contrario, por habernos invitado y bueno, por haberme permitido compartir con las grandes compañeras, con sus diferentes perspectivas. Bueno, yo creo que espero que hayamos podido contribuir un poquito para poder formar nuevos criterios con muchas mujeres y con nuestros aliados. Muchísimas gracias, Vero. Magistrada, un placer y un honor escucharla y tenerla aquí en Género y Política. Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación al laboratorio del PRD, que genera estos espacios en donde somos escuchadas y también que nos permite intercambiar ideas y contribuir de alguna manera con estos diálogos, también en un acercamiento con la sociedad. Gracias por la invitación, de verdad muy agradecida de estar participando esta tarde con mujeres tan valiosas como Diana y la doctora Diana y Verónica. O sea, de verdad es un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a las tres y gracias a todas y todos ustedes que comparten y comentan este programa. Recuerden que así como lo hemos mencionado a lo largo de muchos programas, la intención es que mujeres, por favor, participen en la vida política, democrática y social de este país. Desde donde quiera que estés, aunque no seas una mujer política, desde donde sea, desde tu casa, el simple hecho de que eduques a tus hijos con una perspectiva de género es contribuir de verdad a que gocemos de nuestros derechos como mujeres y que vivamos en una sociedad en paz. Recuerden que es más fácil educar y crear mujeres fuertes que reparar mujeres rotas. Así que, por favor, participen mujeres, comenten este programa y todos los demás de Género y Política. Yo soy Gabriela Juárez, ha sido un placer haber estado con nuestras extraordinarias ponentes y con todas y todos los que nos están viendo el día de hoy. Nos vemos el próximo martes, ¿les parece?